Todos quieren ser felices. El joven que comienza a construir su futuro, la madre que lucha por su familia, el hombre que trabaja desde temprano, la persona que busca amor, estabilidad o una nueva oportunidad. Todos persiguen lo mismo, aunque lo llamen de maneras diferentes felicidad. Pero entonces surge una pregunta incómoda. Si todos desean ser felices, ¿por qué tantas personas viven vacías, heridas y decepcionadas? La respuesta es sencilla pero profunda. Desear la felicidad no es suficiente. También necesitamos conocer el camino que conduce hasta ella. El Salmo 119 declara: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. La expresión ley de Jehová no se limita a un conjunto de mandamientos. Se refiere a la palabra de Dios, a sus consejos, sus principios, sus promesas y sus instrucciones para la vida. El salmista está diciendo que felices son aquellos que descubren el camino de Dios y deciden permanecer en él. La felicidad no aparece por accidente. Existe un camino y también existen muchas rutas que parecen correctas pero terminan lejos del lugar al que prometían llevarnos. Imagina una puerta cerrada frente a ti. Tienes la llave correcta en la mano pero no sabes cómo usarla. La introduces una y otra vez, haces fuerza, la giras en todas las direcciones pero la puerta no se abre. El problema no está en la llave. Falta conocer el secreto. Podrías pasar horas luchando y terminar agotado. Sin embargo, una persona que conoce el mecanismo podría abrirla en pocos segundos. Algo parecido ocurre con la vida. Muchas personas se esfuerzan, trabajan, aman, sueñan y hacen sacrificios sinceros. Pero aunque lo intentan con todas sus fuerzas, no encuentran la paz que buscan. No es porque Dios se complazca en verlas sufrir, tampoco porque la felicidad esté reservada para unos pocos privilegiados. Dios no nos creó para abandonarnos en este mundo y decirnos: ahora encuentra por ti mismo la manera de vivir. Él dejó instrucciones, mostró el camino, reveló en su palabra los principios que protegen el corazón, restauran las relaciones, ordenan nuestras decisiones y nos acercan a la vida que verdaderamente necesitamos. El problema es que muchos desean recibir las bendiciones de Dios sin escuchar sus consejos. Quieren un hogar feliz, pero ignoran los principios que sostienen el amor. Desean paz, pero alimentan el resentimiento. Buscan libertad, pero continúan abrazando aquello que los esclaviza. Piden dirección, pero no abren la Biblia. Quieren llegar a la felicidad, aunque caminan en sentido contrario. Imagina que alguien desea viajar hacia una ciudad situada al sur, pero toma la carretera que conduce al norte. Al comienzo se siente seguro, avanza con entusiasmo, tal vez incluso afirma que conoce el destino porque sus padres, sus abuelos y sus amigos recorrieron la misma ruta, pero la sinceridad no cambia la dirección. Puede viajar durante días, meses o años. Puede defender su decisión con firmeza. Sin embargo, mientras continúe avanzando hacia el norte, jamás llegará a la ciudad que está al sur. No basta con querer llegar, es necesario tomar el camino correcto. Así sucede con muchas personas. Durante años persiguen dinero, placer, reconocimiento o poder creyendo que al final encontrarán satisfacción. Trabajan sin descanso, descuidan a su familia, pierden la comunión con Dios, dejan de orar, abandonan la palabra. Y cuando finalmente alcanzan aquello que tanto deseaban, descubren que su corazón continúa vacío. No fue porque la felicidad no existiera. Tomaron una dirección equivocada. La Escritura advierte que hay caminos que parecen rectos ante nuestros ojos, pero cuyo final conduce a la destrucción. Ese es uno de los grandes peligros del corazón humano, confundir lo agradable con lo correcto. Algo puede producir emoción durante unos minutos y destruir años enteros.
Una decisión puede parecer pequeña y cambiar el destino de una familia. Una costumbre puede comenzar como diversión y terminar convertida en esclavitud. El pecado casi nunca se presenta mostrando sus consecuencias. Primero promete libertad, placer y felicidad. Después cobra un precio que nadie imaginaba pagar. Por eso Dios nos habla, no para impedirnos vivir, no para quitarnos la alegría. Nos habla porque ve el final del camino desde el principio. Sus mandamientos no son cadenas, son señales que nos protegen de los precipicios. Sus consejos no buscan destruir nuestros sueños, buscan impedir que los construyamos sobre arena. Dios quiere que seas feliz, pero conoce una verdad que muchas veces olvidamos. La verdadera felicidad no puede separarse de Él. Puedes cambiar de ciudad de trabajo o de relaciones, puedes comprar cosas nuevas, comenzar nuevos proyectos y llenar tu agenda de actividades, pero si el corazón continúa lejos de su Creador, el vacío terminará regresando. La felicidad verdadera comienza cuando dejamos de inventar nuestro propio camino y aceptamos la dirección de Dios. Tal vez hoy debas hacerte una pregunta sincera. ¿Hacia dónde me está llevando la vida que estoy viviendo? No preguntes solamente si estás avanzando. Pregunta si avanzas en la dirección correcta, porque puedes caminar muy rápido y alejarte cada vez más del destino. Puedes recibir aplausos mientras pierdes tu paz. Puedes tener éxito ante los ojos del mundo y al mismo tiempo estar fracasando en lo más importante. La buena noticia es que todavía puedes detenerte, todavía puedes mirar el mapa, todavía puedes volver. Dios no te muestra tu error para condenarte, sino para salvarte. Su palabra no señala el camino equivocado para humillarte, sino para conducirte de regreso. La felicidad existe, el camino también. Y en la próxima decisión de tu vida tendrás que escoger si continuarás siguiendo tu propia dirección o si permitirás que Dios te muestre el camino verdadero. Cuando Tomás preguntó cuál era el camino, Jesús no le entregó un mapa ni una lista de teorías. Le respondió: yo soy el camino. Cristo no vino solamente para señalar una dirección, Él mismo se convirtió en la dirección que debemos seguir. Seguir a Jesús no significa repetir su nombre mientras continuamos viviendo según nuestros propios deseos. Significa confiar en su voz, aceptar sus enseñanzas y permitir que transforme nuestras decisiones. En una selva espesa donde no existen carreteras ni señales visibles, un viajero necesita un guía. Puede mirar a su alrededor, intentar orientarse y escoger la ruta que le parezca correcta, pero un paso equivocado puede alejarlo cada vez más de su destino. El guía conoce el terreno, sabe dónde están los peligros, reconoce el camino aunque los demás solo vean árboles y oscuridad. Por eso no basta con preguntarle dónde queda la salida, es necesario caminar detrás de él. Así actúa Jesús. Cuando dice sígueme, está diciendo confía en mí cuando no entiendas. Obedece aunque tu corazón quiera tomar otra dirección. Permanece cerca de mí porque yo sé a dónde te estoy llevando. Muchos desean que Cristo los acompañe, pero no quieren que los dirija. Le piden protección para continuar por el camino que ellos mismos escogieron. Quieren su bendición, pero rechazan su voluntad. Quieren paz sin perdonar. Quieren libertad sin abandonar el pecado. Quieren una familia restaurada sin cambiar su manera de tratar a los demás. Pero Jesús no vino para decorar nuestros planes, vino para gobernar nuestra vida. ¿Quieres construir un hogar firme? Escucha su palabra. ¿Necesitas sabiduría para tomar una decisión? Busca su consejo. Tu corazón está dominado por la amargura. Permite que Cristo te enseñe a perdonar. Hay un hábito oculto que está destruyendo tu vida. No sigas luchando solo. Acércate a aquel que puede romper tus cadenas.
La Biblia no es un objeto religioso para colocar sobre una mesa. Tampoco es un amuleto que protege una casa simplemente porque está abierta en algún rincón. La palabra de Dios produce transformación cuando es leída, comprendida, creída y practicada. Puedes tener varias Biblias y continuar perdido. Puedes conocer muchos versículos y seguir tomando decisiones equivocadas. La diferencia no está en poseer la palabra, sino en permitir que la palabra te posea. Hay personas que buscan respuestas de Dios, pero nunca se detienen a escuchar. Oran rápidamente, cierran la Biblia y después siguen sus impulsos. Cuando las consecuencias llegan, preguntan, ¿por qué Dios permitió esto? Pero muchas veces Dios ya había advertido. La señal estaba frente a ellos. El consejo estaba escrito. El problema fue que decidieron ignorarlo. La obediencia parcial también puede conducir al fracaso. Imagina que alguien recibe una receta exacta, sigue casi todas las instrucciones, pero decide cambiar la temperatura y el tiempo de cocción porque cree saber más. Cuando el resultado sale mal, no puede culpar a la receta. No falló la instrucción, falló la manera de seguirla. Lo mismo sucede con la vida espiritual. Algunos aceptan los consejos bíblicos que les resultan cómodos, pero rechazan a aquellos que confrontan su orgullo, sus deseos o sus costumbres. Obedecen cuando no cuesta nada, pero cuando la palabra toca una herida, una relación prohibida, una ambición desordenada, un pecado secreto, dicen, en esto no puedo. Entonces continúan viviendo divididos y concluyen que el camino de Dios no funciona. Sin embargo, Dios no nos llama a obedecer solo aquello que nos agrada. Nos llama a confiar en Él por completo. Tal vez alguien te hirió profundamente. Desde entonces guardas resentimiento y piensas que no perdonar es una forma de castigar a esa persona. Pero mientras el otro continúa viviendo, tú sigues reviviendo la herida. El rencor promete justicia, pero produce esclavitud. No cambia el pasado, no repara lo sucedido. Solo mantiene abierta una herida que Cristo desea sanar. Perdonar no significa llamar bueno a lo que fue malo. Tampoco significa negar el dolor. Significa entregar la justicia en las manos de Dios y dejar de permitir que aquella ofensa controle tu presente. Quizá dices, no tengo fuerzas, y puede ser verdad. Pero el Evangelio nunca afirmó que debías vencer con tus propias fuerzas. Cristo no solo te ordena perdonar, también puede darte un corazón nuevo para hacerlo. Lo mismo ocurre con los vicios. Algunos son visibles y todos los reconocen. Otros permanecen escondidos detrás de una apariencia respetable. Hay personas esclavizadas por pensamientos impuros, apuestas, pornografía, mentira, envidia o necesidad de aprobación. Sonríen delante de los demás, pero por dentro se sienten derrotadas. Prometen cambiar, resisten algunos días, después vuelven a caer y comienzan a creer que jamás serán libres. Pero tu caída no tiene que ser el final de tu historia. Jesús no te señala para avergonzarte. Te llama para rescatarte. Él conoce aquello que escondes. Sabe cuántas veces intentaste salir. Conoce el cansancio de tu alma. Y aún así te dice, sígueme. No esperes sentirte fuerte para acercarte a Cristo. Acércate porque eres débil. No esperes limpiar tu vida antes de buscarlo. Búscalo para que Él pueda limpiarla. El camino de Dios no siempre será el más fácil, pero siempre será el más seguro. A veces te pedirá renunciar, otras veces te enseñará a esperar. Tal vez tendrás que pedir perdón, cortar una relación dañina, abandonar una práctica secreta o reconocer que estabas equivocado. Eso puede doler, pero duele más continuar avanzando hacia la destrucción. Dios no quiere quitarte algo bueno. Quiere librarte de aquello que está robando tu paz. Hoy Cristo no te pide que comprendas todo el recorrido. Solo te pide que des el siguiente paso detrás de Él.
abre su palabra, escucha su voz, obedece lo que ya entendiste. Y cuando no sepas qué hacer, permanece cerca del guía. Porque donde Jesús conduce, siempre existe esperanza, y quien camina con Él nunca está verdaderamente perdido. Hay personas que pasan años culpando a Dios por una vida que construyeron lejos de sus consejos. Dicen que la fe no funciona, que la Biblia no cambia nada, que obedecer no sirve, pero nunca se detuvieron a examinar si realmente entregaron su voluntad al Señor. No basta con leer algunas promesas y rechazar todo lo que confronta nuestro carácter. No podemos pedir la dirección de Dios mientras insistimos en caminar según nuestros propios impulsos. La palabra debe entrar en la mente, descender al corazón y convertirse en conducta. De lo contrario, seguirá siendo un libro cerrado, aunque lo abramos todos los días. Después de una predicación, un hombre de 60 años se acercó profundamente conmovido. No pertenecía a ninguna iglesia. No confiaba en la religión, en los pastores ni en la Biblia. Había entrado al lugar movido por una inquietud que no podía explicar. Aquella mañana se había mirado al espejo y comprendió que su juventud había terminado. No tenía esposa, no tenía amigos. Sus hijos no querían verlo. Había perdido su empresa, su casa y casi todo lo que un día creyó indispensable. Entonces dijo con dolor: he vivido 60 años y no construí nada que valiera la pena. Sin embargo, aquel hombre no siempre había sido pobre. Durante años fue un empresario poderoso. Tenía dinero, empleados y reconocimiento. Podía comprar casi cualquier cosa que deseaba. Pero la prosperidad, en lugar de hacerlo agradecido, alimentó su orgullo. Comenzó a tratar a las personas como si fueran inferiores. Humilló a quienes trabajaban con él. Descuidó a sus padres. Destruyó sus matrimonios. Hirió a sus hijos. Cada vez que alguien intentaba corregirlo, respondía con arrogancia porque pensaba que el dinero le permitía vivir sin rendir cuentas. Cuando una relación terminaba, creía que podía reemplazarla. Cuando alguien se alejaba, pensaba que encontraría a otra persona. Cuando su familia lloraba, se refugiaba en sus negocios. Tenía recursos, pero no tenía paz. Tenía poder, pero no tenía amor. Tenía muchas cosas, pero estaba perdiendo todo lo verdaderamente valioso. El dinero no era el problema. El problema era el lugar que había ocupado en su corazón. Una bendición se convierte en peligro cuando reemplaza a Dios. La riqueza puede alimentar a una familia, sostener una obra buena y aliviar el sufrimiento. Pero en manos de un corazón dominado por el orgullo también puede producir dureza, egoísmo y falsa seguridad. Por eso Dios no mide nuestra vida por la cantidad que poseemos, sino por aquello que hacemos con lo que hemos recibido. Hay quienes piden más, pero todavía no aprendieron a administrar lo poco. Quieren abundancia aunque no son generosos. Desean prosperar pero descuidan a su familia. Sueñan con crecer aunque su carácter se está haciendo cada vez más pequeño. Dios no quiere entregarte algo que termine destruyéndote. Él conoce el corazón. Sabe si una puerta abierta te acercará a su propósito o alimentará aquello que necesitas vencer. Tal vez por eso algunas respuestas tardan. No porque Dios te haya olvidado, sino porque antes de aumentar tus recursos, desea transformar tus motivaciones. Aquel empresario descubrió demasiado tarde que el dinero no podía obligar a nadie a amarlo. Cuando su empresa comenzó a caer, luchó desesperadamente por salvarla, pero el negocio terminó derrumbándose. Entonces miró a su alrededor. No había amigos. Sus hermanos se habían alejado. Sus padres habían muerto cargando heridas que él mismo había provocado. Sus hijos no querían saber nada de él. Las mujeres con las que había compartido su vida solo conservaban recuerdos dolorosos. Cuando desapareció el dinero, también desapareció la ilusión de control y por primera vez tuvo que enfrentarse a sí mismo. Muchos viven así. Mientras las cosas funcionan, piensan que no
necesitan a Dios. La salud parece firme, el trabajo produce buenos resultados, la familia todavía soporta el maltrato, las puertas continúan abiertas, entonces creen que todo está bien, pero el éxito externo puede ocultar una tragedia interior. Puedes avanzar profesionalmente mientras tu matrimonio se desmorona. Puedes acumular bienes mientras pierdes a tus hijos. Puedes recibir admiración pública y al mismo tiempo sentirte completamente solo. Puedes ganar mucho y terminar perdiéndote a ti mismo. Jesús preguntó, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esa pregunta no condena el progreso ni el trabajo, confronta el precio que estamos dispuestos a pagar para alcanzar aquello que deseamos. ¿Qué estás sacrificando para tener éxito? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que escuchaste de verdad a tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin prisa? ¿En qué momento dejaste de buscar la voluntad de Dios? Tal vez aún conservas muchas cosas, pero en el camino has perdido la paz. El mundo enseña a correr, Cristo enseña a discernir. No todo lo que puedes conseguir te conviene. No toda oportunidad viene de Dios. No todo aumento representa crecimiento. A veces avanzar significa detenerse antes de destruir lo que todavía puede salvarse. Aquel hombre llegó a los 60 años creyendo que su historia había terminado, pero esa mañana escuchó un anuncio en la radio sobre una predicación. Dentro de él surgió una pregunta: si todo lo demás te falló, ¿por qué no le das una oportunidad a Jesús? Entró por curiosidad, escuchó el mensaje con resistencia, pero cuando llegó el momento de decidir, se levantó y entregó su vida a Cristo. Después preguntó, ¿qué puede hacer Jesús conmigo ahora? Era la pregunta de alguien que veía su pasado como una sentencia. Había cometido demasiados errores, había perdido demasiado tiempo, había causado heridas que parecían imposibles de reparar. Pero la gracia de Dios no depende de lo bien que comenzaste. Depende de que estés dispuesto a rendirte hoy. Cristo no puede cambiar lo que sucedió ayer, pero puede redimir sus consecuencias. Puede enseñarte a pedir perdón, puede reconstruir relaciones, puede devolverte dignidad, puede abrir un futuro donde tú solo ves ruinas. Nadie está demasiado viejo para comenzar de nuevo. Nadie ha caído tan bajo que la misericordia de Dios no pueda alcanzarlo. Mientras exista vida, existe una puerta abierta para el arrepentimiento. Tal vez no puedas recuperar todos los años perdidos, pero puedes dejar de perder los que todavía tienes. No esperes a que todo se derrumbe para reconocer que necesitas a Dios. No esperes cumplir 60, 70 u 80 años para preguntarte qué hiciste con tu vida. Hoy puedes detenerte. Hoy puedes revisar tus prioridades. Hoy puedes mirar a Cristo y decir, Señor, he seguido mi propio camino y me he equivocado. Enséñame a vivir de otra manera. Dios no desprecia esa oración. Él no humilla al que vuelve. No rechaza al corazón quebrantado. Cuando te acercas con sinceridad, no te recibe para recordarte constantemente tu fracaso, te recibe para comenzar una obra nueva. Tu pasado puede explicar tus heridas, pero no tiene autoridad para decidir tu futuro. Si Cristo entra en tu vida, las ruinas no son el final, pueden convertirse en el lugar donde comience la restauración. 5 años después, aquel hombre volvió a encontrarse con quien le había anunciado que Dios todavía podía transformar su historia. Ya no era el mismo. Había estudiado la Biblia, comprendido sus errores y decidido ordenar su vida conforme a la voluntad de Dios. No se limitó a emocionarse durante una noche, permitió que la verdad confrontara su carácter. Reconoció su orgullo, aceptó su responsabilidad, dejó de culpar a los demás y comenzó a reparar el daño que había causado. Regresó para pedir perdón a las mujeres que había herido.
Se humilló delante de sus hijos y reconoció que había fallado como padre. No exigió que olvidaran el pasado. No intentó justificar sus acciones. Simplemente dijo la verdad y pidió una oportunidad para vivir de otra manera. Eso es arrepentimiento. No es sentir tristeza solamente porque llegaron las consecuencias. Es cambiar de dirección porque comprendimos que nuestro camino estaba equivocado. El verdadero arrepentimiento produce frutos. Nos lleva a confesar, a abandonar el pecado, a devolver lo que tomamos injustamente, a restaurar hasta donde sea posible lo que destruimos. Aquel hombre no pudo borrar sus años de egoísmo, pero Cristo le enseñó a no continuar repitiéndolos. Con el tiempo sus hijos volvieron a abrirle el corazón. Las relaciones heridas comenzaron a sanar. También encontró una nueva oportunidad de trabajo y llegó a establecer su propia empresa. 5 años antes no tenía hogar, empleo ni esperanza. Ahora podía mirar atrás y reconocer que Dios había reconstruido lo que él consideraba perdido. Pero debemos comprender algo importante. Seguir a Jesús no es una fórmula para enriquecerse. La fe no es un negocio donde entregamos obediencia para exigir prosperidad. Hay personas fieles que atraviesan escasez, enfermedad y pruebas profundas. La mayor bendición de aquel hombre no fue recuperar dinero, fue recuperar su alma. Volvió a mirar a sus hijos sin orgullo. Aprendió a pedir perdón. Dejó de tratar a las personas como objetos. Encontró una razón para vivir. El éxito más grande no fue tener nuevamente una empresa, fue convertirse en una persona diferente, porque puedes recibir bienes y continuar vacío. También puedes perder muchas cosas y aún así encontrar en Cristo una paz que el mundo nunca podrá comprar. La felicidad bíblica no significa ausencia de problemas. Significa tener a Dios en medio de ellos. Moisés llegó frente al mar sin encontrar una salida. Daniel fue arrojado entre leones. Elías conoció el hambre y el cansancio. Ninguno de ellos vivió una existencia libre de dificultades. Sin embargo, aprendieron que cuando los recursos humanos terminan, la fidelidad de Dios permanece. El mar no se abrió antes de que Moisés llegara hasta él. Los leones no desaparecieron antes de que Daniel fuera lanzado al foso. El alimento no llegó antes de que Elías sintiera necesidad. Dios actuó en el momento oportuno. Nosotros leemos estas historias y admiramos lo que Él hizo en el pasado. Decimos que fue maravilloso ver su poder en la vida de aquellos hombres. Pero después miramos nuestra realidad y pensamos, conmigo no sucede nada. La pregunta es, ¿estamos confiando como ellos confiaron? ¿Estamos obedeciendo lo que Dios ya nos mostró? ¿O solamente contemplamos la fe de otros sin entregar nuestra propia vida? La Biblia no fue escrita para ser una galería de milagros ajenos. Fue escrita para enseñarnos quién es Dios y cómo debemos caminar con Él. El mismo Señor que sostuvo a sus hijos en el pasado continúa presente hoy. Tal vez no abrirá un mar delante de ti, pero puede abrir una salida donde no la ves. Quizá no cierre la boca de leones literales, pero puede darte firmeza frente a amenazas que quieren devorar tu esperanza. Tal vez no enviará alimento por medio de un cuervo, pero puede sostenerte de maneras que todavía no imaginas. Dios no ha perdido su poder. Sin embargo, no siempre actuará como nosotros esperamos. A veces cambiará las circunstancias, otras veces nos cambiará dentro de las circunstancias. En ocasiones quitará el problema, en otras nos dará fuerzas para atravesarlo. La fe madura no dice Dios debe hacer lo que yo quiero. Dice, aunque no comprenda lo que está haciendo, seguiré caminando con Él. Ese es el secreto que muchos ignoran. Buscan a Dios únicamente para recibir una solución inmediata. Cuando la respuesta tarda, se decepcionan y regresan al antiguo camino.
Pero Cristo no vino solamente a resolver una crisis, vino para convertirse en Señor de toda nuestra existencia. La felicidad verdadera comienza cuando nuestra relación con Dios deja de depender de las circunstancias. Si hay abundancia, confiamos. Si llega la escasez, permanecemos. Si una puerta se abre, agradecemos. Si se cierra, seguimos creyendo que Él conoce el camino. No porque el dolor sea agradable, sino porque sabemos quién camina a nuestro lado. Tal vez tu vida no se parece todavía a la restauración de aquel hombre. Sigues esperando una respuesta. Tu familia continúa distante. El trabajo no aparece. La herida permanece abierta. Has orado y no ves cambios. No confundas el silencio de Dios con abandono. Una semilla puede permanecer bajo tierra mucho tiempo antes de que aparezca el primer brote. Mientras tú solo ves oscuridad, Dios puede estar formando raíces. Continúa obedeciendo. Haz lo correcto aunque nadie lo reconozca. Pide perdón aunque no recibas inmediatamente una respuesta. Abandona lo que te destruye aunque al principio sientas dolor. Permanece en la palabra. Ora cuando tengas fuerzas y también cuando no las tengas. Dios no te llamó a controlar el resultado, te llamó a caminar con fidelidad. La restauración no siempre ocurre de un día para otro. Algunas relaciones necesitarán tiempo. Ciertas consecuencias no desaparecerán inmediatamente. Habrá personas que dudarán de tu cambio porque recuerdan demasiado bien lo que hiciste. No te desesperes. No intentes convencerlas con discursos. Permite que tu nueva conducta hable. La transformación verdadera se demuestra con perseverancia. Un día de humildad no corrige años de orgullo. Una promesa no repara inmediatamente una confianza destruida. Pero una vida constante guiada por Cristo puede abrir caminos que parecían cerrados. Dios todavía escribe historias nuevas. No porque ignore el pasado, sino porque su gracia es mayor que nuestro fracaso. Tu historia puede haber comenzado lejos de Él. Puede estar llena de decisiones equivocadas, oportunidades perdidas y personas heridas. Pero mientras escuches su voz, el último capítulo aún no ha sido escrito. No mires únicamente lo que destruiste. Mira a aquel que puede enseñarte a reconstruir. No midas el futuro por tus fuerzas, mídelo por la fidelidad de Dios. El hombre que un día se consideró acabado descubrió que Cristo no había llegado tarde. Jesús lo encontró precisamente en el lugar donde su orgullo terminó y comenzó su rendición. Tal vez ese lugar sea también donde Dios quiere encontrarte hoy. Allí donde ya no puedes aparentar, donde reconoces que necesitas ayuda. Donde por fin dices, Señor, ya no quiero dirigir mi vida sin ti. Ese momento no es el final, puede ser el verdadero comienzo. Muchos confunden la felicidad con una emoción pasajera. Creen que serán felices cuando reciban cierta cantidad de dinero, cuando encuentren a la persona correcta, cuando cambien de ciudad o cuando desaparezcan todos sus problemas. Entonces pasan la vida esperando. Cuando esto ocurra, seré feliz. Cuando logre aquello, podré descansar. Cuando todo se arregle, comenzaré a vivir. Pero siempre aparece una nueva meta, una nueva preocupación o un nuevo vacío. La felicidad que depende de las circunstancias nunca permanece porque las circunstancias cambian. Hoy recibes una buena noticia. Mañana enfrentas una dificultad, hoy alguien te abraza. Mañana esa misma persona puede decepcionarte, hoy tienes salud. Mañana puedes recibir un diagnóstico inesperado. Si tu paz depende únicamente de lo que sucede a tu alrededor, tu corazón vivirá como una hoja llevada por el viento. Cristo ofrece algo más profundo. No promete una vida sin lágrimas, sino una presencia que ninguna lágrima puede apagar. No promete que nunca sentirás dolor, sino que el dolor no tendrá la última palabra. No promete que
todos comprenderán tus decisiones, sino que caminará contigo cuando tengas que obedecer en soledad. La verdadera felicidad nace cuando el corazón vuelve a estar en paz con Dios. Esa paz no se compra, no se fabrica con pensamientos positivos, no surge de repetir que todo estará bien. Nace de saber que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestra vida está en las manos del Señor y que ya no caminamos sin dirección. Tal vez por fuera continúe la tormenta, pero por dentro existe un ancla. Eso no significa conformarse con el sufrimiento ni dejar de luchar por una vida mejor. Significa dejar de creer que una circunstancia perfecta puede llenar el lugar que solo Dios debe ocupar. Hay personas que tienen casi todo lo que soñaron y aún así no pueden dormir. Otras poseen muy poco pero conservan una paz que nadie logra explicar. La diferencia no siempre está en lo que tienen, está en quién gobierna su corazón. Cuando Cristo ocupa el centro, las cosas recuperan su verdadero lugar. El dinero deja de ser un Dios y se convierte en una herramienta. El trabajo deja de definir tu valor y se convierte en una responsabilidad. La familia deja de ser una posesión y se convierte en un regalo que debes cuidar. El éxito deja de alimentar el orgullo y se convierte en una oportunidad para servir. Incluso el fracaso deja de ser una sentencia y puede transformarse en una escuela de humildad. Jesús no quiere participar solamente en los asuntos religiosos de tu vida. Él desea dirigirlo todo. Quiere estar presente en la manera en que hablas con tu cónyuge, en la forma en que educas a tus hijos, en lo que haces cuando nadie te observa, en la administración de tu dinero, en las decisiones que tomas frente a una pantalla, en la manera en que respondes cuando alguien te contradice. La espiritualidad verdadera no se mide únicamente por lo que hacemos dentro de una iglesia, se revela en casa, en el trabajo, en el tránsito, en una conversación difícil, en el uso del tiempo, en los lugares donde no hay público ni aplausos. Puedes cantar sobre la paciencia y tratar con dureza a tu familia. Puedes hablar de fe y vivir dominado por la ansiedad. Puedes conocer la doctrina correcta y continuar alimentando un pecado secreto. Puedes parecer cerca de Dios y mantener el corazón lejos de Él. Por eso el Señor no busca solo palabras, busca una entrega real. Él no quiere una pequeña parte de tu vida, no quiere ser una visita ocasional a la que recurres cuando todo sale mal. Quiere ser tu Salvador y también tu Señor. Salvador para perdonar tu pasado, Señor para dirigir tu presente. Muchos aceptan con alegría la idea del perdón, pero se resisten a la idea de obedecer. Desean que Jesús quite la culpa, aunque no quieren que toque sus costumbres. Quieren recibir gracia sin abandonar aquello que los está destruyendo. Pero la gracia verdadera nunca nos deja exactamente donde nos encontró. Nos recibe como estamos, pero comienza a transformarnos. No por miedo, no para comprar el amor de Dios. Obedecemos porque ya hemos sido alcanzados por ese amor. Cuando comprendes cuánto te perdonó Cristo, ya no ves sus mandamientos como una carga. Comienzas a verlos como protección. El niño puede pensar que la mano de su padre lo limita cuando le impide cruzar una avenida. Sin embargo, esa mano no busca quitarle libertad, busca conservarle la vida. Así son muchas instrucciones de Dios. A veces no entendemos por qué dice no. Nos parece que está cerrando una puerta atractiva. Pensamos que nos está negando una oportunidad de ser felices. Pero Él ve aquello que nosotros todavía no vemos. Conoce la consecuencia escondida detrás del placer. Sabe cuánto dolor puede producir una decisión aparentemente pequeña. Ve el final del camino. Tal vez estás insistiendo en algo que Dios ya te pidió abandonar, una relación que debilita tu fe, un negocio que exige deshonestidad, una costumbre que contamina tu mente, una amistad que continuamente te arrastra hacia atrás. Sabes lo que debes hacer, pero sigues buscando otra respuesta porque la obediencia te cuesta.
No necesitas una nueva señal. Necesitas valor para obedecer la que ya recibiste. La felicidad no está en conseguir todo lo que deseas. A veces está en ser librado de aquello que deseas, pero que terminaría destruyéndote. El corazón humano puede engañarse. Por eso no podemos convertir nuestros sentimientos en la única brújula. Sentir algo con intensidad no significa que venga de Dios. Desear algo durante años no significa que sea conveniente. Una puerta abierta tampoco significa siempre aprobación divina. Necesitamos comparar cada decisión con la palabra. Preguntar con sinceridad, ¿esto honra a Dios? ¿Me acerca a Cristo o me enfría espiritualmente? ¿Fortalece mi familia o la pone en peligro? Puedo pedir la bendición de Dios sobre esta decisión sin esconder ningún detalle. ¿Tendría paz si Jesús estuviera visiblemente a mi lado? Estas preguntas pueden protegerte de años de dolor, pero para escucharlas necesitas silencio. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, videos, mensajes, consejos de personas que tampoco saben hacia dónde van. Muchas voces prometen felicidad, pero pocas conocen el camino. Por eso debes aprender a detenerte delante de Dios. No para presentarle únicamente una lista de peticiones, sino para permitir que examine tu corazón. La oración no es solo hablar, también es rendirse. Es decir, Señor, quizá lo que deseo no sea lo mejor. Corrige mis planes. Muéstrame lo que no quiero ver. Dame fuerzas para aceptar tu voluntad. Esa oración requiere humildad, pero también produce libertad. Ya no tienes que controlar cada detalle. No necesitas saber cómo terminará todo. Solo necesitas conocer al que te guía. El salmista llamó bienaventurados a quienes andan en los caminos del Señor, porque comprendió que la bendición no está solamente al final, también está en caminar con Dios. Hay paz mientras obedeces. Hay dignidad mientras haces lo correcto. Hay esperanza mientras esperas. Hay una felicidad silenciosa en acostarte sabiendo que tu conciencia está limpia delante del Señor. Tal vez el mundo no comprenda esa forma de vivir. Quizá te diga que estás perdiendo oportunidades, que debes pensar primero en ti, que la obediencia es anticuada, que la pureza es imposible, que perdonar es debilidad. Pero el mundo no pagará las consecuencias de tus decisiones. Cuando llegue el dolor, muchas de esas voces desaparecerán. La palabra de Dios permanecerá. Cristo seguirá allí. No construyas tu vida sobre opiniones que cambian cada semana. Constrúyelas sobre la verdad que permanece para siempre. Dios desea hacer cosas hermosas en ti, pero no basta con admirar lo que hizo en la vida de otros. Debes abrirle tu propio corazón. No vivas contemplando testimonios ajenos mientras te niegas a dar tu paso de fe. Tu historia también puede cambiar, pero el cambio comienza cuando dejas de decir algún día y respondes: hoy, Señor, hoy quiero escucharte, hoy quiero obedecerte, hoy quiero dejar de caminar en círculos. Hoy quiero encontrar en ti la felicidad que durante tanto tiempo busqué lejos de tu presencia. Hay una diferencia entre conocer el camino y decidir caminar por él. Puedes escuchar sermones durante años. Puedes saber que Jesús es la respuesta. Puedes reconocer que necesitas cambiar y aún así continuar exactamente en el mismo lugar. La verdad que no se convierte en decisión, termina siendo solamente información. Dios no te habla para aumentar tus conocimientos religiosos, te habla porque desea transformar tu vida. Tal vez ya comprendiste cuál es el problema. Sabes que ciertas decisiones te están alejando de Él. Reconoces que tu corazón se ha enfriado. Entiendes que no puedes continuar alimentando aquello que destruye tu paz. Pero sigues postergando. Mañana voy a cambiar. Cuando tenga más tiempo buscaré a Dios. Primero resolveré mis problemas y después volveré a la iglesia. Sin embargo, el corazón no se acerca a Dios por accidente.
Cada día que aplazas la obediencia a la voz de la conciencia se vuelve más débil y el pecado parece más normal. Lo que antes te incomodaba comienza a parecer inofensivo. Lo que escondías con vergüenza termina formando parte de tu rutina. Ese es el peligro de resistir la voz de Dios. No siempre rechazamos a Cristo diciendo que no creemos en Él. A veces lo rechazamos diciendo, todavía no. Pero todavía no puede convertirse en años. Y los años pueden convertirse en una vida entera. Dios te llama hoy porque conoce la fragilidad del mañana. No sabes cuánto tiempo tendrás. No sabes qué consecuencias producirá la próxima decisión. No sabes cuánto más podrá resistir una relación herida. Por eso la Escritura insiste, si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Hoy, no cuando todo sea más fácil, no cuando desaparezcan las tentaciones, no cuando te sientas digno. Cristo te llama en medio de tu realidad, con tus dudas, con tus heridas, con tus derrotas, con aquello que todavía no sabes cómo resolver. Muchos piensan que deben arreglar su vida antes de acercarse a Jesús, pero una persona enferma no espera sanar para ir al médico, va porque necesita ser sanada. De la misma manera no tienes que presentarte delante de Dios fingiendo que eres fuerte. Puedes decirle la verdad, Señor, no puedo solo. Esa oración no demuestra debilidad espiritual, demuestra que finalmente comprendiste de dónde viene la fuerza. La vida cristiana no comienza con una promesa humana de perfección. Comienza con una rendición sincera. Nos dice Jesús, nunca volveré a caer. Dice Jesús, ya no quiero vivir lejos de ti. Sosténme, corrígeme y enséñame a caminar. Tal vez caerás durante el proceso. Quizá tendrás luchas que no desaparecerán en un instante. Pero existe una gran diferencia entre caer mientras sigues a Cristo y correr voluntariamente en dirección contraria. El que cae puede levantarse, el que se rinde puede ser restaurado, el que confiesa encuentra misericordia. Dios no espera que nunca tropieces, espera que no hagas del suelo tu hogar. Levántate, vuelve a la palabra, regresa a la oración, busca ayuda si la necesitas. Habla con personas maduras en la fe. No luches escondido mientras aparentas estar bien. La oscuridad se fortalece con el silencio, pero cuando llevas tu pecado a la luz, comienza el camino de la libertad. Quizá temes que otros descubran quién eres realmente. Tal vez piensas que perderás el respeto de todos, pero es mejor enfrentar una verdad dolorosa que continuar construyendo una vida sobre la mentira. Dios no bendice la apariencia, bendice la sinceridad del que reconoce su necesidad. Recuerda que Jesús nunca rechazó a quien se acercó quebrantado, recibió al culpable, tocó al impuro, restauró al que había fracasado, defendió al despreciado, pero confrontó con firmeza a quienes ocultaban un corazón orgulloso detrás de una imagen religiosa. El mayor obstáculo no siempre es el pecado que cometiste. A veces es el orgullo que te impide reconocerlo. Mientras te justifiques, no buscarás ayuda. Mientras culpes a todos, no asumirás responsabilidad. Mientras digas que no pasa nada, nada cambiará. La restauración comienza cuando dejamos de escondernos. Adán pecó y se ocultó. Desde entonces el ser humano sigue repitiendo la misma historia. Nos escondemos detrás del trabajo, detrás del humor, detrás de las redes sociales, detrás de la religión, detrás de una sonrisa. Pero Dios continúa preguntando, ¿dónde estás? No porque desconozca tu ubicación, pregunta porque quiere que reconozcas dónde has llegado. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué momento dejaste de confiar? ¿Cuándo comenzaste a negociar con aquello que antes sabías que estaba mal? ¿Qué estás protegiendo aunque sabes que te está destruyendo?
No respondas con excusas. Habla con Dios con honestidad. Él ya conoce la verdad y aún conociéndola continúa llamándote. Eso es gracia. Gracia no significa que el pecado carece de importancia. Significa que tu pecado no es más grande que la misericordia de Cristo cuando te arrepientes. En la cruz Jesús cargó la culpa que tú no podías quitar. Pagó la deuda que ninguna buena obra podía borrar. Abrió un camino de regreso al Padre. Por eso la felicidad verdadera no comienza cuando consigues todo lo que deseas. Comienza cuando eres reconciliado con Dios. Un corazón reconciliado puede enfrentar dificultades sin perder la esperanza. Puede llorar sin desesperarse. Puede esperar sin sentirse abandonado. Puede atravesar una noche oscura sabiendo que la luz volverá. No porque confíe en sus propias fuerzas, sino porque pertenece a Cristo. Tal vez has buscado felicidad en muchos lugares y todos terminaron decepcionándote. Hoy Jesús no te ofrece una emoción momentánea, te ofrece una vida nueva, pero debes abrir el corazón. Él no entrará para ocupar un pequeño rincón mientras tú continúas gobernando todo. Quiere dirigir tus pasos, corregir tus prioridades, sanar tus heridas, limpiar lo que escondes, enseñarte a vivir con propósito. No temas entregarle el control. Nadie conoce mejor tu vida que aquel que te creó. Nadie desea tu bien más profundamente que aquel que entregó su vida por ti. Lo que Cristo pide que abandones nunca será más valioso que lo que desea darte. Entrégale tu pecado y recibirás perdón. Entrégale tu orgullo y aprenderás humildad. Entrégale tu miedo y encontrarás confianza. Entrégale tu camino y Él te conducirá a la vida. La decisión sigue siendo tuya. Dios muestra la puerta. Cristo abre el camino. El Espíritu habla al corazón, pero eres tú quien debe responder. No permitas que este llamado se convierta en otro momento que pronto olvidarás. Haz una pausa. Mira tu vida con sinceridad y pregúntate, si continúo caminando como hasta ahora, ¿a dónde llegaré? Todavía puedes cambiar de dirección. Todavía puedes volver. La gracia sigue llamándote. Y Jesús continúa diciendo, sígueme. Tal vez has admirado muchas historias de transformación. Has escuchado cómo Dios restauró matrimonios, liberó personas de vicios y levantó vidas que parecían destruidas. Te emocionas. Dices que Dios es poderoso, pero después vuelves a tu realidad y preguntas, ¿por qué conmigo no sucede nada? Quizá no es porque Dios haya dejado de actuar. Tal vez todavía no le has entregado aquello que Él quiere transformar. Moisés tuvo que levantar su vara frente al mar. Daniel decidió permanecer fiel antes de entrar en el foso. Elías aprendió a depender de Dios en medio de la escasez. La fe no fue contemplación, fue confianza convertida en obediencia. No puedes vivir únicamente de la experiencia espiritual de otros. La fe de tus padres no puede sustituir la tuya. La decisión de tu cónyuge no puede rendir tu corazón. Pertenecer a una iglesia tampoco significa que Cristo gobierne tu vida. Puedes estar cerca de las cosas de Dios y continuar lejos de Dios. Puedes escuchar la verdad cada semana y resistirla en secreto. Puedes conocer el lenguaje de la fe sin haber entregado tu voluntad. Por eso hoy la pregunta no es cuánto sabes. La pregunta es quién dirige tu vida. Cristo decide cómo tratas a tu familia, gobierna tus pensamientos, tiene autoridad sobre tu dinero, tu tiempo y tus relaciones. Puede corregirte cuando tus deseos contradicen su palabra. Aceptar a Jesús no es agregar una práctica religiosa a tu agenda. Es entregarle el trono del corazón. Es dejar de decir, Señor, acompáñame por el camino que escogí y comenzar a orar. Señor, muéstrame el camino que tú escogiste para mí. Esa oración puede cambiar muchas cosas. Quizá Dios te muestre que debes pedir perdón.
Tal vez te pida terminar con una mentira que llevas años sosteniendo. Puedes señalar un hábito que escondes, una relación que te aleja de Él o una ambición que está consumiendo tu alma. No huyas cuando la verdad te incomode. La voz que te confronta también quiere sanarte. Un médico no muestra una herida para humillar al paciente. La muestra porque desea tratarla. Así actúa el Espíritu de Dios. Él revela lo que está mal para abrir el camino de la restauración. Pero no basta con sentir culpa. La culpa sin arrepentimiento solo produce tristeza. El arrepentimiento te lleva a Cristo. Te hace confesar sin excusas. Te impulsa a cambiar de dirección. Te enseña a confiar en la gracia sin justificar el pecado. Tal vez piensas que has desperdiciado demasiado tiempo, que tu familia ya no creerá en tu cambio, que tus errores fueron demasiado graves, que no mereces una nueva oportunidad. Y tienes razón en algo, ninguno de nosotros merece la gracia. Precisamente por eso se llama gracia. No se compra, no se gana, se recibe con humildad. Cristo no murió por personas que podían salvarse solas. Murió por pecadores, por los que se equivocaron, por los que se alejaron, por quienes finalmente reconocen que necesitan volver. La cruz demuestra dos verdades. Tu pecado es más serio de lo que imaginabas y el amor de Dios es más grande de lo que creías. Jesús no entregó su vida para que continúes encadenado, no derramó su sangre para que vivas huyendo de tu culpa. Él vino para perdonar, limpiar y comenzar una obra nueva dentro de ti. Pero no confundas su paciencia con aprobación. Dios te ama demasiado para dejarte tranquilo en un camino que conduce a la destrucción. Por eso insiste, por eso vuelve a tocar tu conciencia, por eso permite que hoy escuches nuevamente su llamado. Tal vez esta no sea la primera vez que Dios habla contigo. Ya sentiste antes el deseo de cambiar, ya prometiste volver, ya lloraste por tus errores, pero después la emoción pasó y todo continuó igual. Esta vez no hagas solamente una promesa, da un paso concreto. Si necesitas pedir perdón, hazlo. Si debes abandonar algo, no sigas negociando. Si necesitas ayuda, deja de esconderte. Si hace tiempo que no oras, comienza hoy. Si la Biblia permanece cerrada, ábrela con un corazón dispuesto a obedecer. El camino se recorre paso a paso. No tienes que resolver toda tu vida en una noche, pero sí debes decidir quién guiará tus próximos pasos. Quizás sientes miedo, piensas que perderás algo importante si te entregas completamente a Dios, pero observa con sinceridad lo que tu propio camino ha producido. Cuánta paz te ha dado, cuántas heridas ha dejado, cuántas veces has prometido que podrías controlar aquello que terminó dominándote. No temas perder lo que te está destruyendo. Teme continuar lejos de aquel que puede salvarte. Cristo no vino para empobrecer tu vida, vino para darle sentido. No vino para pagar tu alegría. Vino para librarte de placeres que terminan en vacío. No vino para quitarte identidad. Vino para devolverte la identidad que el pecado deformó. En Él no eres solamente la suma de tus fracasos. No eres únicamente aquello que otros dijeron de ti. No eres el error que cometiste. Eres una persona a quien Dios todavía llama. Tal vez nadie más confía en ti. Quizá tú mismo dejaste de hacerlo. Pero Cristo ve lo que su gracia puede formar. Él no ignora tus ruinas. Entra en ellas para comenzar a reconstruir. No siempre restaurará todo de la manera que imaginas. Algunas consecuencias permanecerán. Ciertas puertas quizá no vuelvan a abrirse. Pero incluso allí puede darte una vida limpia, una conciencia en paz y un propósito nuevo. Eso vale más que recuperar una apariencia de éxito mientras el alma continúa perdida. La verdadera felicidad no consiste en tener una historia perfecta,
Consiste en saber que tu historia está en las manos de Dios. Puedes llegar herido, puedes llegar cansado, puedes llegar sin respuestas, pero llega, no permitas que la vergüenza te mantenga lejos. Jesús ya conoce todo y todavía te llama. No necesitas pronunciar palabras complicadas. Puedes decirle: Señor, me equivoqué. He vivido siguiendo mi propia voluntad. Perdóname, toma mi vida, enséñame a caminar contigo. Dios escucha la oración sincera. No desprecia el corazón arrepentido. Cuando alguien vuelve al cielo, no lo recibe con desprecio, lo recibe con misericordia. Hoy puedes dejar de ser un espectador de la gracia. Puedes permitir que Dios comience a escribir su obra en ti. La invitación sigue abierta, el camino está delante de ti. Y Cristo continúa esperando tu respuesta. Llegó el momento de dejar de correr detrás de una felicidad que siempre parece estar un poco más lejos. Has probado tus propios caminos, has confiado en tus fuerzas, has buscado respuestas en personas, logros, dinero, placer o reconocimiento. Tal vez algunas cosas te dieron alegría durante un tiempo, pero cuando el entusiasmo terminó, el vacío volvió. Hoy Cristo te invita a descubrir una felicidad diferente, no una emoción frágil, no una vida sin dificultades, sino la seguridad de caminar reconciliado con Dios, guiado por su palabra y sostenido por su gracia. La felicidad comienza cuando Jesús deja de ser una idea religiosa y se convierte en el Señor de tu vida. Cuando ya no preguntas únicamente, ¿qué quiero hacer? Y comienzas a preguntar, Señor, ¿qué quieres hacer tú conmigo? Ese cambio parece pequeño, pero transforma toda la existencia. Tus problemas quizá no desaparecerán inmediatamente. Tu familia puede necesitar tiempo para sanar. Algunas consecuencias continuarán presentes, pero ya no caminarás solo. Cristo estará contigo para enseñarte, corregirte, levantarte y darte fuerzas cuando sientas que no puedes continuar. Dios no promete que nunca llorarás. Promete que tus lágrimas no serán inútiles. No afirma que jamás pasarás por el valle. Promete acompañarte dentro de él. No asegura que todas las puertas se abrirán, pero te dará sabiduría para reconocer cuáles debes cruzar y cuáles podrían destruirte. Por eso no necesitas conocer hoy cada detalle de tu futuro. Solo necesitas conocer al guía. Cuando un niño camina tomado de la mano de su padre, no sabe todas las calles que recorrerá, no conoce los peligros ni comprende la distancia, pero confía en la mano que lo conduce. Eso es fe, no es tener todas las respuestas, es saber en quién has puesto tu vida. Tal vez tu corazón está cansado de luchar, has intentado cambiar muchas veces. Prometiste abandonar ciertas costumbres, pero volviste a caer. Dijiste que comenzarías una nueva vida, aunque después regresaste al mismo lugar. No permitas que tus fracasos anteriores te convenzan de que no existe esperanza. Cristo ya sabía cuántas veces caerías cuando decidió amarte. Conocía tus contradicciones, sabía lo que ocultabas y aún así fue a la cruz. No porque tu pecado fuera pequeño, sino porque su amor era inmenso. En la cruz está la respuesta para tu culpa. Allí Jesús tomó sobre sí lo que te condenaba y en su resurrección abrió la posibilidad de una vida nueva. No tienes que continuar encadenado al pasado. No debes seguir cargando solo aquello que Cristo desea perdonar, pero tienes que responder. La invitación de Dios no puede permanecer eternamente como una idea bonita. Debe convertirse en una decisión. Quizá piensas, todavía no estoy preparado. Nadie se prepara por completo antes de entregarse a Jesús. Vienes como estás, con miedo, con heridas, con preguntas, con pecados que necesitas confesar y permites que Él comience su obra. Otros dicen, primero voy a cambiar y después buscaré a Dios. Pero sin Cristo seguirán luchando con las mismas fuerzas que ya fracasaron. No necesitas cambiar para acercarte.
Necesitas acercarte para comenzar a cambiar. Tal vez llevas años dentro de una iglesia, pero sabes que tu corazón se ha alejado. Conoces los himnos, recuerdas los versículos, sabes cómo comportarte delante de los demás. Sin embargo, tu comunión con Dios se apagó. También puedes regresar. La gracia no es únicamente para quien nunca conoció a Jesús. También alcanza al que se enfrió, se distrajo y comenzó a caminar lejos. Dios no te llama para avergonzarte, te llama porque todavía te ama. No preguntes si has llegado demasiado lejos, pregúntate si estás dispuesto a volver. El Padre continúa esperando. Cristo continúa llamando. El Espíritu continúa hablando a tu conciencia, pero no endurezcas el corazón. Puede que mañana vuelvas a tus ocupaciones. Los problemas reclamarán tu atención. Las voces del mundo intentarán apagar lo que estás sintiendo ahora. Por eso debes decidir hoy, no una decisión basada solamente en emoción, una entrega consciente. Puedes decir: Señor, no comprendo todo, pero quiero confiar en ti. No sé cómo resolver mi vida, pero acepto que tú conoces el camino. Perdona mis pecados, rompe mis cadenas, sana mi corazón. Enséñame a vivir de acuerdo con tu palabra. Desde hoy quiero seguirte. Quizá nadie escuche esa oración, pero el cielo sí la escucha. Y cuando un corazón se rinde sinceramente, algo comienza a cambiar. Tal vez las circunstancias continúen iguales al día siguiente, pero dentro de ti habrá nacido una nueva dirección. Comenzarás a mirar la vida con otros ojos. Aquello que antes justificabas comenzará a incomodarte. Lo que parecía imposible de perdonar comenzará a perder poder sobre ti. Aprenderás a pedir ayuda. Volverás a abrir la Biblia no como un amuleto, sino como la voz de Dios para tus decisiones. Comenzarás a orar con sinceridad. Y paso a paso descubrirás que seguir a Jesús no consiste en caminar sin dificultades. Consiste en no caminar perdido. La felicidad que Dios ofrece no depende de tenerlo todo. Depende de pertenecerle a Él. Puedes perder una oportunidad y conservar la paz. Puedes atravesar una crisis y mantener la esperanza. Puedes enfrentar la soledad sin sentirte abandonado, porque cuando Cristo vive en ti nunca estás completamente solo. Tal vez durante años pensaste que la felicidad estaba en algún lugar lejano. Creíste que llegaría con la próxima conquista, la próxima relación o el próximo éxito. Hoy Dios te muestra que la felicidad no es una ciudad a la que llegas después de conseguir todo. Es una vida que comienza cuando decides caminar con Jesús. Él es el camino, no uno entre muchos. No una alternativa para momentos difíciles. Él es el camino que conduce al Padre, al perdón, a la libertad y a una vida con propósito. Por eso la invitación final es sencilla. Entrégale tu corazón, no una parte. No solamente tus problemas, entrégale también tus planes, tus deseos, tus relaciones, tus heridas y tu futuro. Dile: Jesús, quiero andar contigo. Abre mis ojos, enséñame tu voluntad. Y cuando intente regresar a mis antiguos caminos, recuérdame que lejos de ti nunca encontraré lo que mi alma necesita. Esa fue la invitación central del mensaje original: dejar el antiguo rumbo y entregar la vida a Jesús para caminar por el camino verdadero. No sigas buscando en caminos que ya te demostraron que no pueden salvarte. No desperdicies más años tratando de abrir una puerta sin conocer el secreto. La llave está delante de ti. La palabra te muestra la dirección. Cristo te ofrece su mano. Ahora la decisión es tuya. La verdadera felicidad no consiste en hacer siempre lo que deseas. Consiste en aprender a desear aquello que Dios sabe que te dará vida. Camina con Jesús, permanece en su palabra, obedece incluso cuando cueste, confía cuando no comprendas y descubrirás que aún en medio de las pruebas existe una paz que el mundo no puede fabricar ni quitar. Porque el secreto de la felicidad no es tener una vida perfecta, es tener a Cristo en el centro de la vida.